De filosofía del hombre, ya estamos pues escudriñando un poco esos viejos mares acerca de qué significa ser hombre, acerca de pues justamente, ¿no? Que la antropología no puede echar mano completa a pesar de que sí es una ciencia, pues se nos escapan de la mano pues varias cosas de por medio. ¿Cómo? ¿Cuáles? Pues bueno, una vez que intentamos definir qué cosa significa eso de la humanidad, pues bueno, tenemos que empezar a escudriñar cada vez más y más y más adentro. Así que bueno, hoy vamos a ver el tema de la identidad. Pero, pues bueno, ya estuvimos viendo quizá en otras materias, como en doctrinas, como en la antropología misma uno. Yo no tengo cámara, no te preocupes, Alba. No te preocupes, pero sí, me siento como extraña, porque a veces vienen de súper, "Uh, vamos a opinar", y a veces como que no, y entonces pues ya no sé si están ahí, y entonces como que me conflictúo. Pero bueno, voy a confiar que están ahí, ahorita vamos a ir avanzando. Entonces, te decía que justo, que a veces, pues bueno, ya hemos visto el tema de la identidad, que bueno, pues el hombre se conforma como una unidad biopsicosocial, que el medio ambiente lo rodea, y digo, lo digo así como cantaleta, no porque esté mal la definición en absoluto, sino porque nos sigue sonando acartonada, ¿no? A mí me gusta esta palabra porque de algún modo es cierta, es decir, como que no, hay cosas que no caben, ¿no? A mí me dicen que yo soy esto y me dan mi caja, pero por más que me intento desarmar para meterme ahí, hay cosas que no, que me sobran, ¿no? Que no caben ahí adentro. Entonces seguimos escudriñando. Así que hoy te voy a dar un tema bellísimo desde el cual podemos ver este tema de, pues sí, la identidad que vimos la semana pasada, identidad personal es esto que está, digamos, en relación con nosotros mismos, tenemos una identidad cultural gracias a que pertenecemos a una familia extensa que nos conforma, pero ¿cuáles son las implicaciones de eso? Es decir, sí, ya soy yo, soy Gabriela y soy bien emo y me voy a escuchar, no sé qué hacen, no sé. Me voy a escuchar Evanescence, esos son los Darks, ¿no? Y me voy ahí al Zócalo y me voy con los grupos y vendo rosas negras, creo que esos son los Darks, ¿no? Hay un grupo al que te sientes pertenecido, pero ¿cuáles son las implicaciones de eso? En teoría, pues bueno, cada uno deberíamos buscar un grupo, cada uno deberíamos conformarnos, pero ¿qué pasa cuando no sucede de ese modo? Entonces, bueno, podemos empezar con este bellísimo experimento que ya es muy viejo, pero que ha sido vigente desde ese momento, hablo de 2012, hasta la fecha, y hay que preguntarnos qué está sucediendo. Así que vamos a ver el video para abrir debate. Ahí les va. ¿Cuál es el muñeco moreno? ¿Y cuál es el muñeco blanco? ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? ¿Cuál muñeco es malo? Este. ¿Y por qué? Porque, bueno, este es moreno y este es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color café. ¿Cuál muñeco te gusta más? Este. ¿Cuál muñeco es bueno? Este. ¿Y por qué? Porque no me dan miedo los perros porque tengo más confianza con si un poco así como este, no tengo mucha confianza. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Por qué? No sé. ¿Cuál muñeco es feo? No sé, es que me parece que está un poquito, ¿cómo te diría? Más moreno y no se ve tan bien. Y no tiene mucho aspecto. ¿Por qué el muñeco blanco es bueno?
porque sus ojos son azules y todo su cuerpo es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque está negro. ¿Por qué ese muñeco es malo? Porque está café. ¿Y por qué que este café es malo? Porque pega. ¿Cuál muñeco te gusta más? Blanco. Porque sus ojos están bonitos y su raza también. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Un poquito a este. Es que soy un poquito güerita de mis piernitas y de mis aquí, de mi espalda y de mi carita y mis ojitos los tengo morenitos. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Este. ¿En qué? Las orejas. Sí. O sea, tengo una duda, ¿sí han estado escuchando el video o no? Sí, Gaby, sí se escucha. Sí, se escucha. Sí, Sí, se escucha. Ya terminamos, ya nada más le preguntan, ¿no? Vaya, hasta ahí termino. Ya es que no incluí el sonido, pero creo que dejé el micrófono abierto. Ok, me parezco más a ese blanco porque tengo dos orejas. Me parezco más a ese blanco porque pues de mi espalda y de las partes que no se me ven soy güerita. ¿Por qué crees que el muñeco negro es malo? No sé, no lo sé. Prejuicios sobre prejuicios. Quiero escuchar qué opinan al respecto. ¿De dónde creen que viene esto? O sea, ¿de dónde creen que los niños nacemos con ideas precargadas de ese muñeco moreno al cual claramente me parezco más por cuestiones de color, ¿no? Porque de ahí en fuera voy Iván, voy Albita, voy César. Claramente de ahí, pues digamos, los atributos de una persona que hacen un muñeco, que son dos ojos, dos orejas, pues son, digamos, parejos, ¿no? El único atributo distinto es el color de piel, y los niños, pues me parezco más el blanco, claro está, no sé por qué me preguntas eso. ¿De dónde viene esto? A ver, Iván, adelante. Pues yo tengo un ejemplo bien claro de eso, aquí en mi familia con mi prima. A mí al principio me enojaba, pero ahorita ya me da risa. Ella tiene 3 hijos, el mayor es moreno, luego su otra hija es morenilla, y apenas acaba de tener una niña que tiene como 1 año o 2 años, y ella salió güerita de ojo verde, y a cada rato anda diciendo que es la más bonita y que es la más bonita, por eso mismo, porque es güerita y de ojo verde. Y yo me quedo así como de, pues, ¿que tus otros hijos son feos? ¿O qué chingo no tienen forma? O así como un pinche cuadro de qué, ¿no? O sea, y sus hijos son así. Dicen, no, es que entre ellos mismos, a veces cuando se molestan, me han contado que entre ellos se agreden diciendo quién es más moreno, quién es más negro, o sea, quién es más feo porque es moreno, más moreno, ¿no? Y yo me pongo a pensar o sea, yo les digo que no, que eso no importa, bueno, y otras cosas, pero me quedo pensando, ¿qué daño les está haciendo su mamá diciéndoles esas cosas? Ella es morena, su papá es moreno, su mamá es morena, y qué forma de pensar tiene, ¿no? Como si el ser güero bueno, hasta cierto punto en esta forma de pensar que tienen las personas sí te asegura ciertas ventajas, ¿no? No debería de ser así. ¿A poco por ser güero ya naciste más inteligente o naciste que puedes volar o no sé, no tiene sentido. Pero ahí está el ejemplo. Y O así sea, son muchas personas. tú dices, Iván, que justo que esto viene de los padres, ¿no? Por lo menos de los adultos heredados como repetitivo, ¿no? O sea, y nos pasa, ¿no? Cuando nos enseñan nuestros amigos a sus hijos, y además es raro, ¿no? Que te enseñen a sus hijos porque, o sea, yo entiendo la algarabía de conocer a alguien, pero luego esperan una opinión y es raro eso. Pero
¿qué pasa, no? Y en el colectivo de, ay, está bien bonito, está bien güerito, parece bebé Gerber, ¿no? Pero si el bebé, pues es un bebé mestizo, como los cientos y miles de mexicanos que somos, ay, está bien chistoso. Es como chistoso siempre es el sinónimo de, está bien como feo, ¿no? Porque además, pues, los bebés nacen arrugados, nacen así. Entonces tú dices, Iván, que viene viene heredado, ¿no? O sea, son cosas que escuchas y aprendes. Es lo que tú dices, Ajá. es aprender, ¿ok? Sí. Vamos a quedarnos con eso, Iván. Y sí, y no, saca del prejuicio a tu sobrina, sálvalas de ese horrible prejuicio, Iván. Alguien bajó su Es lo mano, que- no se vayan, no se vayan. Espérame, Iván, voy a ver aquí qué hace. Ya se me desesperan. Ah, ya te vi, ya. Déjame ver, voy con César, Alba. Aguántame ahí. A ver, César. ¿Qué te pasa, César Carpio? A ver. Pues yo estoy con Iván. Creo que este tipo de prejuicios viene desde la familia, pero no solo desde ahí, sino también desde pues, desde las películas, desde la sociedad, porque, bueno, si tú pones a un bebé güerito y a un bebé morenito juntos, pues no se van a discriminar, o sea, van a jugar y van a estar, felices y contentos porque ellos no nacen con estos prejuicios, sino se les van imponiendo, se les van metiendo en su mente desde que van creciendo. De, ay, tú estás güerito y estás más bonito, y hasta en las mismas películas, en algunas películas, este, pues muestran como que al hombre morenito como el malo, ¿no? Y también supongo que los niños ven al morenito como malo porque siempre te han dicho de que lo blanco es bueno, pero lo negro es malo. Entonces yo creo que se les van imponiendo a bueno, a los bebés para que crean esto y para que se crea este tipo de racismo, por así decirlo. O sea, es repetido y repetido y repetido, ¿no? Aquí la pregunta, César, y bueno, y que, los demás también que están aquí opinando y escuchando, y eso nos daría como intuición que si nos ejercen todo el peso del prejuicio, así de tú no porque tú eres moreno, se esperaría que uno no repitiera esos cánones, ¿no? O sea, uno dijera, pues, fuera empático y dirías, bueno, creo que voy a revisar mis prejuicios a ver si no los aplico, pero esto sucede así. O sea, nosotros hemos sido discriminados y realmente nosotros no cometemos discriminación. No me responde César, voy con Nati. Y sí, ¿no? Sí, en las películas lo vemos todo el tiempo. Los morenas terminan siendo siempre los criados, los rateros, los violadores, ¿no? ¿Cuándo han visto en las películas un violador ratero asesino güero, ¿no? Tal vez güero con güero, pero güero y moreno. A ver, Nati, adelante. Gracias, César. Sí, pues yo también opino lo mismo, que ya son estereotipos que vamos marcando, como dicen mis compañeros, a través de, pues, del núcleo familiar muchas veces, ¿no? Que pese a, pues sí, ¿no? Nuestras características como mexicanos de tener un color, o sea, la mayoría, pues sí somos de tez morena, pero aún así te dejas llevar por lo que te venden, por lo que en la familia ves, y que si cuando nace un bebé en casa, o sea, si es güerito, es así como que, ay, qué bonito está, que esto, que aquello. Y si no tiene como alguna característica que cumpla lo que para ti es bonito, o sea, si marcas ay, pues está un poco arrugadito, pues es que está hinchadito, o justificas, ¿no? Para no decir en realidad, pues lo que estás pensando. Y conforme vas creciendo, pues igual muchas veces es la comparación que llegan a hacer, es que tu primo esto o es que aquello. Entonces desde ahí ya están como que marcando lo que es bonito y lo que es feo. Pero eso es a los ojos de cada persona, porque al final de cuentas también ya es un punto de vista muy personal, pero te dejas guiar por lo que la sociedad dice. Pero ¿por qué no nos cuestionamos, Nati? O sea, ¿por qué cuando llegamos con el novio, la novia güera es, ay, vas a mejorar la raza? ¿Mejorar la raza? Sí, eso también es horrible. O sea, ¿qué? Todos estamos incompletos, nos morimos a los 20 años, o mejorar la raza.
Y uno repite y repite y repite, ¿no? Y para ofenderte a tu compañero y demás, estás bien negro, estás, no sé, o sea, prejuicios repetidos y repetidos. ¿Por qué no nos detenemos a cuestionar esto? Sí, Nati, el núcleo familiar es muy fuerte y ejerce una presión brutal sobre nuestras decisiones. Eso es indiscutible. Ok, Nati, Así es. muchísimas gracias. Pero aquí la pregunta es hasta, ¿qué no crecemos si tenemos un criterio propio de adulto? Es decir, no crecemos y pues, tenemos el poder del cuestionamiento. Y si lo tenemos, ¿por qué demonios no lo ejercemos? A ver, Alba, te queremos escuchar ahora sí. Ya te ibas, Tefi. ¿Qué es eso? Ay, perdón. Sí, Pues sí, ¿no? Todos tenemos un criterio en algún momento de qué es lo bonito para nosotros, pero pues también muchos sí se quedan con lo que pues los demás dicen, ¿no? Porque pues luego hasta te tocan personas que andan presumiendo a su pareja, por ejemplo, porque ay, es que tengo una pareja que es güerita, que es delgada, que es de ojos azules, que es rubia, que etcétera. Entonces siempre nos dejamos llevar pues por lo que dicen los demás, ¿no? pero ¿de dónde no nos has dicho, Alba? No nos has dicho de dónde crees que viene esto. ¿También crees que es adquirido? Pues sí. Sí creo que muchas veces desde la familia empieza, y si no empieza con tu familia, pues muchas veces también lo que digan tus amigos cuando eres niño también te preocupa. Ok, muchas gracias por sus opiniones. Dejaron su manita arriba, César, Iván, Nati. No sé si quieren decir algo. Iván, ¿quieres decir algo? Tienes tu micrófono abierto. Sí, me gustaría comentar algo. Adelante. Por ejemplo, ahorita que estaban diciendo que ya cuando uno es grande y desarrolla su propio criterio, ¿por qué no dice así de, ay, no, pues a mí me gustan las morenas o las negras o una que no tenga un ojo, X cosa, ¿no? Ajá. Yo creo, yo creo que es porque, bueno, en la mayoría de los casos, la gente ya ni siquiera se da cuenta, ¿no? Creo que es así con tantos estereotipos de, no, pues las mujeres, cabello largo, los hombres, pelo corto, los bonitos son los güeros, hombres altos, mujeres bajitas, así, ¿no? Flaquitos. Y llega un punto en el que ya ni siquiera se cuestionan si lo que les está gustando es algo que a ellos les gusta o simplemente es que como a todos les gusta y todos lo dicen, pues ya lo dan por establecido, ¿no? De, está bien, ok, comer verduras es bueno. Y ni siquiera se cuestionan de que, ay, tal vez yo sea alérgico, ¿no? Y por eso cada que como verduras me hace daño. Ya no lo cuestionan. Ya es mecánico, ¿no? Pero Aunque sí, tengan ya la capacidad de tener un criterio. o sea, ¿ustedes sí creen que en algún punto de nuestros días no nos levantamos diciendo, híjole, eso estará bien? O sea, ¿ustedes creen que estamos tan acostumbrados que de verdad nunca hay una oportunidad de poder decir, voy a revisar si lo que estoy haciendo está bien? Puede ser, puede ser. Yo les preguntaba, precisamente, bueno, dice Gloria, lo vemos con el caso de Chumel en YouTuber, ¿no? O sea, bueno, ahí sí, yo les quiero decir, dejemos de consumir, en la medida de lo posible, hacer famoso a gente con discursos de odio tan profundos como el de Chumel, como el de Luisito Comunica, como muchos de ellos, pues, o tú puedes decir, pues yo que ahí dejando de lo de ver voy a hacer algo, pues a lo mejor tú y otras cientos y miles de personas, si dejamos de verlo, quizá sientan todo el peso de la indiferencia y el castigo social, porque es gracias efectivamente a esos discursos repetidos, muy de fondo, que han permanecido en la historia como discursos de poder, que nuestra sociedad se fragmenta. Y tú puedes decir, yo no discrimino, o sea, ¿por qué me vienes a decir eso, Gabriela? César, tienes tu mano arriba, no sé si te dejé con la palabra o qué o cómo. Yo no discrimino, o sea, ¿por qué me vienes y me dices eso si yo todos los días intento ser mejor persona? Si yo
hago la inclusión con mis compañeros morenos, ¿no? Pero pasa por ejemplo, alguien de pueblo originario, es decir, un indígena, y ay, mira, ahí va ese indito, ¿no? Porque trae sus enaguas, ay, ha de ser bien pobre. Y esta palabra tan que tenemos metida en el colectivo que no tengo idea qué significa, ay, no, qué naco eres. O sea, no discrimino, pero repito, pero ejerzo presión, pero creo que el indito es bien indito, lo que sea que signifique, y no nos ponemos a revisar. Gloria, por favor, te estaba esperando, adelante. Ok. Bueno, o sea, yo creo que respecto al hecho de cuestionarnos o no, creo que sí nos cuestionamos, todo el tiempo nos estamos cuestionando si lo que está pasando o no es correcto o si debemos hacer algo, ¿no? Por ejemplo, en el caso, yo procuro no consumir, por ejemplo, televisión también, pero en algún momento, en algunas ocasiones, llegué a ver en los noticieros algo de la ley Mordaza, donde estuvieron pasando de que ya en algunos contenidos iban a pasar lo que era una opinión y lo que era información. Entonces, eso para mí me da a entender que a veces la gente ya no tiene, o quieren hacer pensar que la gente ya no tiene ese poder de diferenciar qué es una opinión a lo que es una información ahora sí que todo ese mar de información que hay entre redes sociales, televisión y todos estos medios de comunicación que hay. Y sabemos, por ejemplo, que ahorita, por ejemplo, nuestros sobrinos, las personas que tienen hijos, consumen muchísimas redes sociales. Y, por ejemplo, en ese caso de Chumel Torres, todos ese tipo de youtubers, emiten opiniones, pues que ya son guiadas meramente por las marcas que los patrocinan o los partidos que están detrás de todos ellos. Entonces, ahora sí que quedan los padres o en las guías de los niños, pues enseñarles realmente el camino de las cosas por las que, que nosotros creemos que son correctas o la forma en la que ellos pueden discernir las ideas de las opiniones que ellos están emitiendo. Aquí estoy, Gloria. Tienes toda la razón. Aquí el tema, Gloria, es que justamente lo que dices, las marcas, ¿no? O sea, o sea, vemos los jabones, vemos los anuncios, vemos la televisión, vemos todas estas cosas que todo el tiempo estamos consumiendo y bien a fuerza, ¿no? Porque aunque tú te quieras decir, yo no consumo tele, pues consumes YouTube y ya te metieron 80,000 anuncios, ya estás viendo todo el tiempo, sí. Además de eso que dicen que no se espía, ¿no? Dices, ay, necesito una toalla, ¿no? Y ya te salen de pronto así 40,000 anuncios en internet, sabe Dios cómo, bueno, obviamente pues porque decodifican, ¿no? Tu voz, toallas, y todo el tiempo estás consumiendo y tragando y tragando. Pero ¿en qué tiempo, en qué momento, Gloria, hemos creído que el consumo es estatus? Y que queremos ser como esas personas, ¿no? O sea, claramente el tema de la publicidad es hacerte consumir cosas que no necesitas, sí, aspirando a ser como eso que estás viendo. Y que si ya viste a, ¿quién será? A Emma Stone tragándose una Coca-Cola, pues tú quieres una porque quieres ser tan joven y bella y con unos ojazos como los de Emma Stone. Pero ¿en qué momento el consumo te da estatus, voy Iván? O sea, ¿en qué momento el tema del castigo, del decirle, es que está bien indito porque no puede comerse una torta en la Roma Condesa a 300 pesos y tú sí, entonces ya te sientes con el completo poder de decir, ay, es que está bien indio. ¿En qué momento de la historia llegó eso? A ver, Iván, adelante. Pues el momento de la historia tal vez pudo haber sido cuando vinieron los españoles, ¿no? Pero bueno, eso es otra. Yo lo que estaba viendo es que, a ver, vamos a estructurarlo rápido. Bueno, yo siempre he pensado que la gente, todos nosotros, tenemos lo que merecemos, ¿no? Y en el caso ahorita están hablando de Chumel y de Luisito, y los compas que yo no los veo, la verdad. Hay algo muy curioso, por ejemplo, antes de la televisión todos nos quejábamos, ¿no? De que la tele ya tiene cosas muy feas, ya no hay que verla. Vino internet, hay YouTube,
ok, qué bonito. La gente podía decidir qué quería ver. Y si se dan cuenta, es lo mismo que la televisión. Ahí está Chumel, ahí está Luisito, y pues que su contenido, yo de repente que me aparece, o sea, no aporta nada, ¿no? Entonces, la gente lo pide otra vez. Y en este aspecto de por qué la gente no llega en un momento y dice, ay, es que, ¿en serio esto está bien? ¿En serio esto está mal? Yo creo que es porque ya están tanto en su zona de confort y es tanta la presión social de los medios, de los amigos, de la familia, de uno mismo que dice, es que volver a empezar, es que enfrentarme a la opinión, pues ya me van a dejar de hablar, cuánto me costó tener una novia güerita, que aunque esté fea, es güerita, esas cosas, ¿no? Este, es aceptar, enfrentar el rechazo de todo lo que uno conoce. Y yo creo que no todas las personas están dispuestas a luchar con eso, ¿no? O sea, de defender sus ideales, sus intereses, lo que ellos piensan. Es más fácil ir con la corriente y creer que están mejor así, que están más felices, más tranquilos. Eso es lo que yo pienso. Sí, es correcto, Iván, pero justamente todo, ahorita voy con el chat, justamente todo viene dado, ya voy a ir avanzando, todo viene dado del tema. Iván toca un punto importantísimo y es si están dispuestos a mí me gustaría cambiar un poco la perspectiva y es si te atreves siquiera a cambiar esa estructura. El mayor cáncer que tenemos en nuestra sociedad es la apatía. Un ejemplo acaba de suceder, ¿no? Las votaciones. Ay, no, es que a mí me da flojera, porque es que está re lejos la casilla, y es que yo no voy a cambiar nada. No, pues de entrada, mijo, o sea, si crees que no vas a cambiar nada, pues no vas a cambiar nada, ¿no? O sea, de entrada ya te quedaste ahí, o sea, ni siquiera lo intentaste. Segundo, derechos fundamentales. Los derechos fundamentales vienen dados por personas que incluso dieron la vida para que tú tengas poder de elección. Que nadie te represente, por ejemplo, que ningún partido te represente, no significa que tengas el, que tengas la opción de no votar. No hay opción de no votar. Es tu responsabilidad hacerlo. Del mismo modo que el tema de la discriminación no es una opción, fíjate, no es una opción no hacerlo, es tu responsabilidad informarte para cambiar esas estructuras profundas. Si crees que de uno en uno no suman, ¿cómo crees que siquiera llegaste a tener el derecho de elección? ¿Tú crees que las personas, por ejemplo, negras, afrodescendientes en Estados Unidos dijeron, ay, no, es que si salgo a elegir mis derechos, a exigirlos, pues no van a cambiar las cosas? Seguirían esclavizados. Es decir, el poder de la sociedad y participación ciudadana es fundamental. Déjenme ver porque ya me voy aquí a atender derecho y derecho. Dice Nati desde hace ratito, dijo, quizás no quieren opinar o defender sus posturas ante un miedo a ser juzgados o cuestionados ante una sociedad. Y la pregunta es, ¿y qué? ¿No? O sea, ¿y si nos juzgan? ¿Y? ¿No? Seguramente si esas personas pues o sea, no me dejan entrar en sus círculos sociales, pues habrá otros círculos sociales a los cuales ahora sí pertenezca. Recuerden que la realidad es dinámica. Dice Iván, ya lo dijo Botellita de Jerez, ¿qué? Dice Jennifer al grupo, ¿no? Hay personas que son discriminadas por esa misma discriminación. Van a buscar a quien hacerle lo mismo y así se repite y eso lleva mucha carga de odio. Y medio absurda, ¿no? Porque ahí está el grupo de los morenazis aquí en México, ¿no? Que pues querían una raza aria siendo pues mestizos, entonces pues, les llamaron los morenazis. Dice Gloria, la gente sí reflexiona, pero muchos actúan de acuerdo a intereses y otros no reaccionan. Claro, pero entonces, ¿qué sucede? Aquellos que deciden de acuerdo a sus intereses, que no son los mismos que los tuyos, ganan ante una indiferencia y apatía porque tú no estás dispuesto a tomar lo que te pertenece. Pero ¿de dónde viene dado eso? Bueno, nada más voy a terminar la idea de la discriminación. En México, la discriminación se nos mezcla con el clasismo, ¿no? O sea, tener estatus, tener poder es lo mismo que ser una persona güerita y entonces tú ya si eres morena, pues de pronto ya como que pues si tienes dinero, bueno, pues puedes entrar al círculo, pero no, porque pues no sé, como que entre más mezclados, más revolcados, más mestizos, pues como que se nota que son más, pues más pobres, ¿no? Entonces como que no sé. Es decir,
Está documentado, les voy a dejar en su material complementario, sí, el miedo a la muerte social, efectivamente. Un video, hoy en día está muy en boga Tenoch, que es uno de los actores que más nos representan en México. Es altamente cuestionado Tenoch, pero está causando opinión. Tenoch lo dice, ¿no? O sea, yo voy, hago castings, o sea, yo quiero pues, hacer el papel de un papá rico, soltero, y mi manager me dice, pues sí, Tenoch, pero es que no das el ancho. O sea, por más que te metemos, pues lo más que alcanzas son papeles, justamente ya lo dice, de ratero, de violador, de señor de los tamales, ¿no? De pronto, o sea, porque seguimos encasillando en estereotipos. Y si crees que esto no es un problema, te voy a hablar rapidísimamente en un minuto de que en Estados Unidos, 50 años después de la firma de la Declaración de los Derechos Universales, donde 90 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial, donde supuestamente nadie se dio cuenta que existían un genocidio sistemático de muertes a personas que tenían creencias distintas porque lucían distintas, es decir, el llamado nazismo, donde todo el mundo dijo, ay, no, ¿cómo es posible que no nos diéramos cuenta? Bueno, donde los derechos humanos, que hoy se llaman humanos, no existían, no existían, déjeme decirle, hasta 1950, algo que estipulara legalmente que tú no podías torturar a una persona por sus creencias religiosas, su orientación sexual, bueno, esto es muy nuevo, ¿no? Su color de piel, etcétera. ¿Qué sucedió? Ay, no, es que cómo es posible que no nos diéramos cuenta, creo que tenemos que hacer algo. Bueno, ahí va Estados Unidos a firmar el acta de declaración de los derechos universales, pasan de ser llamados derechos fundamentales, es decir, los derechos que una persona tiene por nacer, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la elección. Pero ¿qué sucede? Se firman porque hay un escándalo mediático, un escándalo económico, que es la guerra mundial. Estados Unidos quiere tomar la batuta, firma, pero ¿qué sucede? En el mismo Estados Unidos empieza las leyes de segregación racial y es como, ay, no, es que pobrecitos judíos, pero tú eres negro, tú por favor vete para allá. O sea, ¿cómo operan nuestros estándares de medición de discriminación? Dice el chat, o cuando dijeron que la sirenita iba a ser de color, no, o sea, ¿cómo es posible? Entonces no me toques mi cuento, ¿no? Dame mi princesa super güera, pelirrojas. Es que realmente eso es importante. O sea, ¿realmente cambia algo en la historia? O cuando la policía te detiene solo porque te ve sospechoso, sí, ¿no? O sea, justamente Estados Unidos tiene el coco, o sea, tiene el grandísimo problema, por supuesto, de la discriminación racial, porque para ellos ha significado un escándalo social, mediático, económico y ético a nivel internacional. Y pues resulta que efectivamente durante las colonizaciones, los africanos fueron a ser extraídos literalmente de sus tierras de África para ser llevados a Estados Unidos para cumplir tareas de esclavización. Y era de, a mí me pertenecen 8 negros, los tengo en condiciones paupérrimas y entre más maltratados, entre más tristes, entre más explotados se vean, sometidos a jornadas larguísimas de 20 horas, sin derecho a bañarse, sin derecho a nada, sin derecho a una vida digna. Cuando Estados Unidos ya empezó el ruido así, toda la caravana. Espérame, porque si no tengo que gritar, así gritar. Déjenme silenciarles tanto. Entonces, durante mucho tiempo la esclavización, es decir, que tú poseyeras a una persona legalmente, estaba estipulado en las leyes. Cuando se firma la Declaración de los Derechos Universales, en teoría eso se abole, en teoría. Pero ¿qué sucede? Estados Unidos, y estoy poniendo un ejemplo, porque esto ahorita vamos a trasladarlo aquí. Estados Unidos guarda un profundo odio hacia las personas negras. ¿Y qué sucede? Y es que todos tenemos derechos porque somos personas, pero tú no, porque tú eres negro.
o sea, tú estás en mi país, tienes que entender que tú no tienes derecho a votar, que tú no tienes derecho a tener un sueldo, que tú no tienes derecho a viajar con nosotros los blancos. Y entonces todas pues, los negros comienzan una revuelta, pues aquí es donde entra en escena el doctor Martin Luther King, Malcolm X, ¿quién más? Eh, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un documental precioso que se llama I'm Not Your Negro, donde, ¿qué sucede? Empiezan un movimiento ahí diciendo, es que, pues oye, no nos dejas votar, nos trajiste a fuerza aquí a Estados Unidos porque nos extrajiste de nuestras tierras, pero al mismo tiempo no me dejas tramitar, por ejemplo, mi pasaporte para regresar, porque me dices que no tengo derechos. Entonces, me traes aquí obligado, te niegas a darme derechos civiles y me tratas como si fuera la peor basura. De hecho, en Estados Unidos estipularon las leyes Jim Crow, que eran pues una burla que un estandopero, un chumel cualquiera, ¿no? Se le hizo muy gracioso burlarse de un negro trabajador lisiado y en su stand-up, un chumel cualquiera, hizo un circo de ese trabajador, entonces empezó pues a mofarse, ¿no? Porque estaba, no creo que no tenía una pierna, y entonces a los blancos les pareció hiper gracioso burlarse de las condiciones en las que vivían la gente negra. Se empieza a hacer como espuma y se vuelve incluso un tipo de comedia, de burla social. A los blancos les parece lo más hilarante del universo, adquiere un nombre incluso que se llama comedia Jim Crow. ¿Y qué sucede? Pues otra vez todo el peso de la ley, ¿no? O sea, que burla, que menor estatus tiene ser negro, hay que burlarnos de lo mal que están, etcétera, etcétera. Esto lleva a las famosísimas leyes de segregación racial que dictan que los negros, bueno, a ver, o sea, sí, juntos, pero no revueltos, ¿eh? De hecho, era su eslogan. Tienen que irse a viajar en las partes de atrás, por ejemplo, de los autobuses que están en condiciones horribles. Por ejemplo, bueno, puedes entrar a los cines porque, pues sí, ya nos está mirando el mundo, entonces, pues hay que darte ahí como unos derechitos, ¿no? Entonces, pues puedes entrar, pero por la puerta de atrás donde nadie te vea. Y esas son las famosísimas pues, fotos que tenemos en el mundo donde pues, los negros están disfrutando de lo mismo que los blancos, como porque, pues miren qué dadivosos somos, pero que no nos vean, ¿no? O sea, no te juntes. Y bueno, esto lleva a un montón de series encadenadas. Sí, es básicamente eso les hicieron, Iván. Sin embargo, bueno, en Estados Unidos, pues es marcadísimo, ¿no? O sea, es marcadísimo. O sea, gente de piel blanca con gente de piel negra, que fueron básicamente, insisto, secuestrados, ¿no? Tienen todo este trasfondo. Recuerden, bueno, en el norte el imperio que conquista es el británico y es un imperio más bien devorador. Ellos llegaron matando a todos los nativos americanos porque ellos tenían bien claro que lo que querían era colonizar con razas puras. Sin embargo, en México nos conquista un imperio que se llama español. Y el imperio español, lejos, muy lejos de ser un imperio que llegó a matar, es un imperio que llegó a mestizar. Distinto al imperio británico, el imperio español lo que quería era básicamente, pues, hacer como palomitas de gente, pues sí, para trabajar sus tierras, pero no llegaron con la funda desenvainada. Eso, y después hablaremos si quieren, pero eso de que nos conquistaron a sangre fría, eso fue una campaña mediática, justamente cuando llega Colón. Sí que Hernán Cortés, pues bueno, fue muy sanguinario, pero de hecho los españoles nos dieron derechos fundamentales y civiles en sus leyes. Entonces eso de que llegaron a matarnos es pura mentira mediática. Entonces, si en México lo que existe y prevalece es el mestizaje, ¿en qué momento se nos ocurre llamarle a otro mestizo? Ay, es que estás bien naco. O sea, ¿de dónde no existe un fundamento histórico para el racismo que estamos aplicando? Esa discriminación, por eso les digo, más bien se nos mezcla con el clasismo. Y lo que vamos a ver el día de hoy es un señor precioso
que vino a desarrollar una teoría que rompe con estas dualidades. Mucho ojo, voy a dejar este tema, pero lo que quiero es que tú te preguntes, tú como una persona adulta, socialmente activa, económicamente empoderada, aunque me digas no tengo para pagar la renta, sí, pero Hacienda está encima de ti y eso te hace económicamente empoderado. Quiero que te cuestiones fuertemente de dónde viene la discriminación en México. Y te vas a dar cuenta, te garantizo que no existe nada, nada históricamente que justifique, bueno, en general no existe justificación para eso, pero no existe ninguna justificación para eso que estamos ejerciendo. Así que de ahora en adelante, cada que digas que un güero es mejor, de verdad aplícate electrochoques porque no puede ser que tengas ese nivel de conciencia y sigas repitiendo y repitiendo prejuicios que han ocasionado discursos de odios donde incluso la gente ha perdido la vida para que ahora tú tengas estos derechos y vengas a decir, es que la casilla está bien lejos, estoy hablando de las votaciones, pero aplica para todos los derechos fundamentales, ¿de acuerdo? O, pues sí, pero es que no podemos cambiar nada porque pues ya la estructura es así y ya México es así. No, eso no es un argumento y ese es el peor de los mediocres justificaciones que existen en nuestra sociedad filtrada para hacernos creer que realmente no podemos ocasionar nada. Porque si eso fuera, hay miles de ejemplos, por ejemplo, los chilenos, ¿no? Que les dijeron, oh, si quieres educación digna, tienes que pagar un dineral, si no, pues ahí está la pública que está en condiciones espantosas. ¿Qué hicieron los chilenos? Se levantaron en voz. Y sí, hoy hay muchas personas ciegas, hay muchas personas que ya no pueden, que murieron, pero ejercieron el poder de la unión. Entonces, ciertamente para nosotros, que estamos filosofando el hombre, hay una rama, digamos, una vertiente de la antropología que versa sobre no solo el cuestionamiento de qué es el hombre, sino qué es el hombre en comunidad. Y una vez que descubre que el hombre en conjunto forma comunidades, se da cuenta que existen relaciones de poder entre pueblos, es decir, que así como les decía al inicio, existen los arquetos, los ponquetos, como lo que ustedes quieran, es decir, hay comunidades que sienten identidad entre ellas mismas, que hay una identidad cultural. Pueden ser desde los pueblos rarámuri y nosotros, como gente de la ciudad, y tanto puede ser como la gente que escucha el K-pop con la gente que es arqueta, ¿no? Es decir, existen muchos tipos de comunidades. Sin embargo, la antropología también se mide por las relaciones de poder que existen entre ellos y lo que nos cuentan es que la sociedad es un desarrollo histórico de esas sociedades, por eso les pongo ABCD, es la evolución o el progreso de las sociedades. Sin embargo, nos hace este círculo histórico, nos hace creer que existe algo llamado pueblos primitivos o pueblos salvajes. El tema es que si nosotros realmente empezamos a ver eso como justificación de, bueno, es que en el inicio nuestros, por ejemplo, los aztecas eran un pueblo primitivo, eran un pueblo salvaje que no tenían civilización porque se comían gente. ¿Y cómo nosotros vamos a ver? Justamente el que nosotros apreciemos la historia y marquemos con el peso del poder lo primitivo, nos lleva a pensar y a caer en el falso, pues no en el falso, sino en la, no porque no es falso, sino en la perspectiva que justamente los españoles tuvieron cuando llegaron. Y aunque fueron un pueblo, digamos, generador, como les decía, un pueblo que hizo mestizaje. Ya llegó el del Clarasolipino. ¿Cómo me distraen los ruidos, de verdad? Es que están muy altos aunque ustedes no los escuchen. Pero el tema con esto es que ciertamente sí existieron ciertos españoles, incluidos los reyes, que dijeron, no, espérate, o sea, sí están bien salvajes,
pero no tienes por qué pues, matarlos, ¿no? Más bien hay que enseñarlos, pobrecitos, mira cómo viven, hay que construirles pues casitas que no se caigan, ¿no? Y hay que enseñarlos a ser civilizados. Si bien existía esta perspectiva, por supuesto, también existió la otra perspectiva, y esto también está marcado en la historia, que se oponían y que decían, es que mira esos indios salvajes, son salvajes, se comen a la gente, mira cómo viven en la intemperie, o sea, mira cómo comen verduras sin cocinar, son salvajes, ¿cómo les vas a dar derechos? Afortunadamente, por cuestiones circunstanciales, este Papa Julio III determinó que particularmente los nativos de lo que hoy llamamos México para abajo, éramos capaces más o menos de aprender y que pues teníamos por eso entonces alma, es decir, que no éramos animales y que por tanto, por supuesto, el punto final era llegar a ser colonizados, es decir, pagar retribuciones a la iglesia, pero bueno, independientemente de eso, determinaron que éramos lo suficientemente racionales para aprender una religión y que por tanto entonces podíamos tener derechos de personas, porque finalmente si éramos una persona. Pero en México se puede rastrear este castigo de decir, o son personas que tienen derechos y pueden ser evangelizadas, o más bien son salvajes, animales que pues hay que matarlos porque no pueden aprender. Pero quienes guardaban ese odio finalmente, pues eran los españoles. Entonces, cuando nosotros ahora le llamamos a un indio que es un indio y le damos toda una serie súper despectiva de adjetivos, te das cuenta que quien te lo estaba aplicando era un español que venía de una civilización occidental y que él creía que eso era lo más civilizado del mundo y que tú eras un mestizo y que hoy en día sigue siendo un mestizo y que esa persona originaria es más dueña de sus tierras de lo que tú puedes llegar a hacerlo, porque en realidad ellos son más raza pura de lo que tú lo eres. Ahí les dejo esa reflexión. Entonces, hoy vamos a ver de manera súper veloz a este precioso antropólogo llamado Claude Lévi-Strauss. Lévi-Strauss es uno de los antropólogos que además vivió un siglo, vivió 101 años, o sea, vivió para ver la transición total del mundo, que cambió la perspectiva en cómo hacer antropología. Porque déjame decirte que la antropología en este momento se hacía basada en esta distinción clásica de pueblos primitivos versus pueblos civilizados y que desmarcábamos la civilización de lo primitivo justamente con cuán bien vivía la gente contra qué salvaje vivía la gente. ¿Ok? Entonces, lo primero es que hoy en día conocemos y tenemos estas palabras metidas hasta el tuétano, como diversidad cultural, multiculturalidad, ética de la tolerancia, y que entonces está tu amigo tomando una chela bien chilling, comiendo papas y diciendo, ay, ya, qué flojera, o sea, qué flojera con la inclusión, espérate, o sea, de verdad, mira, si no vas a aportar, mira, mejor cállate, porque la historia demarca que de verdad hemos transitado un camino súper espinoso para poder llegar siquiera a este momento. La diversidad cultural, nos dice Levi Strauss, es la convivencia entre distintas culturas. Así como en el Zócalo, que existen en la Gandhi están los góticos, creo que en la Secretaría de Cultura de Relaciones Exteriores está la gente que baila K-pop, y enfrente están los escatos, ¿no? O sea, te has dado cuenta que el centro pues es un gran mosaico de distintos grupos culturales. Bueno, dice Levi Strauss, eso es diversidad cultural. Sin embargo, la diversidad cultural no alcanza para que los demás grupos se reconozcan. Hasta aquí solamente hemos llegado a esto que te decía de reconocer que yo tengo una identidad personal, que esa identidad personal me hace pertenecer a otros grupos
y que encuentro por fin esa familia, ese grupo al cual siento pertenencia, y que pueden ser muchos, ¿eh? Así como puede ser, Darketo puede ser activista de los animales, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, puedes pertenecer a muchos. Sin embargo, dice Levi, eso no alcanza todavía para decir, reconocer que existe un otro, el otro que está enfrente de mí. Una vez que yo reconozco, si soy escato, que existen los ponquetos, que existen los darketos, me doy cuenta que existen diferentes grupos sociales y no solo eso. Si realmente llego a entender que esas personas tienen derecho a formar sus propios grupos, entonces se cumple la multiculturalidad. Porque la multiculturalidad es ese gran mosaico, no solamente de reconocer que existen otros, sino que también tienen el derecho a ser diferentes y que lleva, y por supuesto tiene como consecuencia, el respeto entre distintos colectivos culturales. Sin embargo, sabemos que en la historia existe esa gran y mítica pelea entre los ponquetos y darquetos que se agarraron del chongo, los hemos, ¿no? ¿Pero por qué? Por eso les digo, porque pues ellos nada más llegaron al punto de la diversidad. No nadie les dijo que podían y que esas otras personas tenían el derecho a ser distintas a ellos. Pero, ¿qué sucede? Y vamos a ir bajando entonces información. Sucede que Levi Strauss se da cuenta de esto, o sea que efectivamente existen muchos colectivos, pero que esos colectivos no tienen esta tolerancia hacia el otro. Entonces, bueno, hoy la tenemos, hoy trabajamos mucho por ella, pero para este momento que estamos hablando de 1920, o sea, imagínate, o sea, Levi Strauss vivió un montón. Levi Strauss se basó en una serie de pasos que lo hicieron llegar a lo que hoy conocemos como ética de la tolerancia. El punto es que él pasó por el tema de los mitos, el sistema del parentesco y el tabú del incesto para llegar a romper el mito que existe algo así como primitivo y civilizado. O sea, que esas comunidades que viven todavía, no sé, en Songolica, con casas de madera, muy en contacto con la naturaleza, son pues menos civilizadas que nosotros porque yo tengo internet y tengo una casa así ya está, que cuando llueve pues no me mojo, y ellos sí, pues qué primitivos son. Levi Strauss dice, no, algo está sucediendo aquí y vamos a romper pues esa cadena que todavía fundamenta y justifica el peso de la lengua diciendo, es que tú eres bien salvaje, que de fondo trae, es que tú eres bien indio, ¿no? Estoy mezclando los temas, pero en resumen es eso. Entonces, nos dice Levi, ok, primero hay que entender que existe una versión tradicional de cultura y que esa cultura nos dice que el hombre es culto porque tiene mayor instinto de supervivencia. Es decir, que mi casa me hace una persona más culta, es decir, una persona más civilizada, porque estoy más aislada de la naturaleza y es menos probable que me muera de un resfriado a una persona que tiene una casa construida de hojas. Eso me dice la versión tradicional de cultura. Sin embargo, Levi Strauss va a llegar a la idea de que el hombre se relaciona con su entorno y que es a través del entorno que el hombre piensa. Y eso nos va a llevar a la conclusión de que todo es cultura. Te voy a ir guiando paso por paso, no te preocupes. Resulta que para esto Levi Strauss tuvo que irse, por supuesto, a convivir con estas culturas a las cuales les decíamos eso, y se fue con los indígenas de Mato Grosso, que están en Brasil, que son pues estas comunidades que ves aquí, que hoy siguen viviendo así, es decir, tienen penachos, se escarifican con sus técnicas, se ponen collares para demostrar pues ciertos poderes, etcétera, y uno dice, ay no, pues están bien primitivos, ¿eh? Bueno, Levi Strauss se fue a viajar en 1934 con ellos para estudiar cómo se comportaban. Y él dijo, ok, en teoría los primitivos entonces pues tienen menos desarrollo cognitivo. Por supuesto, Levi Strauss perseguía la tesis contraria.
La versión clásica de esa antropología nos dice que esos pueblos primitivos pues son llamados así, de entrada, primitivos, y que son súper fetichistas, es decir, o sea, tú vas y ves ahí un tótem en medio y le bailan y pues están bien primitivos porque pues cómo van a creer que si le bailan a un oso pues van a cazar mejor, ¿no? O sea, tienen sus tótems, pero están pues bien primitivos. Y dice la vista, ok, vamos a cambiar la perspectiva. De entrada, ¿qué tal si les dejamos de llamar pueblos primitivos solamente porque no tienen un sistema de escritura? Es decir, que no tengan un sistema tradicional como el que tú tienes, no tienen libros de texto, no los hace necesariamente primitivos, solamente no tienen escritura. Entonces, de entrada, deja de llamarles primitivos, vamos a llamarles pueblos ágrafos, es decir, sin escritura, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que borramos ya lingüísticamente esa distinción, nos damos cuenta que esas personas, más que un fetiche, más que rezarle a un oso, y que si yo veo a Iván que está así como bien fuerte y que puede cazar osos, y creo que si le doy un tótem de un oso y se lo cuelga, ya Iván va a ser el mejor cazador de peces, ¿no? Dice Levi, no sucede así. O sea, la transferencia no es por un fetiche de objetos, la transferencia es por una asociación simbólica. Es decir, esas comunidades se dan cuenta que a lo mejor Karen es muy buena separando hojas de olor para cocinar. Y a lo mejor César es muy bueno buscando rastros de animales. Y a lo mejor Iván es muy bueno cazando peces. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, es hacer un ritual, por supuesto, una teatralidad escondida, para anunciar a nuestra comunidad que Iván es muy bueno cazando peces. Entonces, esas atributos simbólicos los transferimos a un oso y nos damos cuenta que quizá los osos son muy buenos cazando peces. Y entonces en este ritual de iniciación nos damos cuenta que quizá los búhos son muy buenos separando hojas. Y que quizá, ¿para qué era bueno César? Para, para seguir rastros de animales. Y a lo mejor nos damos cuenta que los zorros son muy buenos haciendo esto. Entonces, vamos a hacer un ritual de tal modo que presentemos al mundo a Iván como un oso, a Karen como un búho y a César como un zorro. Pero desde tu perspectiva están bien primitivos porque tú crees que esas personas se sienten animales, pero Iván no es como que ande todo el tiempo cazando como oso, o sea, dice Levi, eso no sucede. Lo que pasa es que les atribuyen simbólicamente cosas que los hacen símiles para comunicarse, pero no es que ellos se sientan osos, ¿no? Ni que se sientan, no sé si no estoy viendo el chat, a ver, déjenme refrescar mi chat. No sé si, déjenme ver, no sé si, no, apenas me llegó el de Jennifer. O que Karen se sienta búho y ande, O sea, más bien asociamos que ella se parece a un búho porque es muy buena separando hojitas. Entonces, de aquí soy, dice Levi Strauss, de aquí soy. Porque si fueran tan primitivos, ellos no serían capaces de hacer estas asociaciones. Sin embargo, nos damos cuenta que por lo contrario, son las personas más abstractas posibles, ¿no? Y ahí vemos a César ahí como zorro, ¿no? Pues no, o sea, dice el Levi, no, eso no pasa. Entonces, lo que nos damos cuenta es que esas asociaciones son el fenómeno más intelectual posible. En teoría, la antropología tradicional nos dice que los pueblos primitivos no pueden hacer esas abstracciones porque están primitivos, o sea, es como, pues casi como uga uga, ¿no? Sin embargo, esas asociaciones son el fenómeno intelectual que esperábamos encontrar. Y entonces nos damos cuenta, me voy a ir acá, que estos pueblos ágrafos, que ya no son primitivos, sino son ágrafos, se rigen mediante los mitos. Los mitos son estos relatos que son transmitidos de generación en generación por la vía oral.
y que tienen la característica de ser anónimos porque no sabemos en qué momento fueron creados ni quién los dijo, y que eso nos ha llevado a perder en qué momento fueron originados. Pero dice Levi, no existe nada más intelectual que los mitos, porque los mitos acarrean inventiva, son súper imaginativos, es decir, no existe nada más abstracto que un mito para explicar ciertos fenómenos. Por ejemplo, algún día les hablaré de los preciosos griegos, pero los griegos manejan mitos. Entonces ellos nos dicen, fíjense, que en el principio no había nada, solo había caos, y que de caos se originaron 5 dioses primordiales, y que esos dioses primordiales eran Gea, el Tártaro, Eros, Nix y Erebos. Es decir, la tierra, el inframundo, el amor que en este momento fue inútil porque no sirvió para nada, Nix, que es la noche, perdón, Nix sí que es la noche, y Erebos, que es la oscuridad. Y que de la noche y de la oscuridad surgieron el éter y Émera, y que estaban completamente destinados, estaban enamoradísimos, eran Émera y Erebos, pero les echaron la maldición porque eran hijos de sus mismas familias y que estaban condenados a jamás tocarse. Y cada que iban a encontrarse en el horizonte de Gea, cada que Émera llegara a Gea, Erebos iba a tomar otro rumbo. Y cada que Erebos encontrara a Émera, Émera iba a correr, y el punto es que estaban destinados a jamás encontrarse. Si te das cuenta, Gea, que es la Tierra, es ese horizonte, y lo que están explicando es cómo se explicaba el paso de la noche al día. Es como, bueno, hay un dios que está tratando de encontrar a su diosa de la cual se enamoró, que al mismo tiempo es su hermana, pero los condenaron a que no se encontraran, y entonces por eso surge el día y la noche. Ay, súper elaborado, súper elaborado. No, ya me voy a quedar con ese mito. Entonces, los mitos, nos dice Levi Strauss, son instrumentos que nos sirven para procesar problemas lógicos. Por supuesto que la sociedad lo que intenta es explicar los fenómenos que ve. O sea, no es como que los pueblos ágrafos estén viendo el día y la noche y estén como, pues quién sabe qué pasa, ¿no? O sea, dice, por supuesto que ellos necesitan, porque son personas, en tanto que son humanos, necesitan procesar la información de manera lógica. Y si tú me dices que los mitos no son lógicos, te invito a revisarlos porque de verdad tienen una lógica impresionante. Inventar esas estructuras que explican cómo funciona el mundo, es decir, que le confieren lógica al resto de todo lo que vemos, nos dice Levi Strauss, conforman el patrimonio de la cultura, porque no le pertenecen solamente a una persona, le pertenecen al hombre, le pertenecen a la humanidad. Que me expliquen cómo funciona la noche y el día no le pertenece a Iván primitivo o el primiciador de todos los tiempos, vaya, chole con Iván, a Nati, ¿no? Le pertenece más bien a lo que ha sido transferido de generación en generación, que podemos llamar, por tanto, cultura. Y es como, válgame, señor Levi Strauss, ¿cómo está diciendo que los señores del Mato Grosso tienen cultura? Y dice, por supuesto, esas estructuras simbólicas hace que esas personas extraigan, digamos, la realidad y la reescriban en un lenguaje que ellos puedan entender, no ellos como primitivos, sino ellos como humanidad, es decir, que a ellos les sea lógico, ¿ok? Por eso es que a la antropología de Levi Strauss se le conoce como antropología estructuralista, o también puedes encontrarlo como estructuralismo social, porque una vez que tú extraes esas versiones del mundo, le das estructura, es decir, le das una explicación que además no solamente funciona para eso, va a funcionar para todo el resto de fenómenos que luzcan más o menos igual. Un ejemplo,
Esos pueblos, o nosotros, o quien quieras, o sea, piensa en un pueblo primitivo, los del Mato Grosso, experimentan la muerte, o sea, ven la muerte, ven que se murió su hijito. Y entonces, en teoría, la versión tradicional de antropología nos dice que esa versión, o sea, que pues ya, o sea, cada que se va muriendo un hijito, pues esos pueblos se enfrentan a la muerte de manera individual, ¿no? Y que van casi casi descubriendo cada que se muere uno, pues cómo es que qué significa morirse. Sin embargo, dice Levi Strauss, no, todo lo contrario, la muerte es uno de los conceptos más abstractos de un pueblo, o sea, de una sociedad, pues. Resulta que tenemos la experiencia concreta, la experiencia de que se nos muere un hijito. ¿Y qué sucede? Nosotros extraemos abstractamente la idea de lo que puede significar la muerte e incluso les hacemos un ritual. E incluso los llevamos piedritas, los enterramos, los velamos, lo que tú quieras hacerle a tu hijito. Desarrollas la idea abstracta de la muerte. Y ahora cada que a alguien se le muera un hijito, le haremos el mismo ritual. Es decir, desarrollamos un modelo, desarrollamos una estructura que seguir cada que nos suceda esto. Por lo tanto, esas estructuras son modelos mentales de cómo opera la realidad. Son del mismo modo que haces una maquetita para ver cómo va a quedar una casa gigante, de ese mismo modo lo que haces es agarrar un pedacito de la realidad, abstraerla, ver cómo funciona para poder operar en gigante y empezar a entender en este caso la muerte en toda su generalidad. Y es como, ahora ya no solo sé cómo opera la muerte de mi hijito, sino cómo opera la muerte de una madre, la muerte de un hermano, la muerte de una comunidad, la muerte del mundo. Vamos haciendo estructuras que podemos manipular para poder entender toda la complejidad del resto del mundo. Dicho esto, Levi Strauss se da cuenta que los mitos son uno de los puntos fundamentales para poder decir que los pueblos ágrafos tienen cultura, que es algo que desde la antropología tradicional no nos alcanzan los argumentos, porque claro, si cultura es aquello civilizado, por lo tanto los pueblos primitivos pues podemos decir que no tienen civilización. Sin embargo, si rompemos eso, nos damos cuenta que los pueblos ágrafos tienen completo manejo de la abstracción. Número 1. Número 2. Teoría del parentesco. La teoría del parentesco nos dice que los hombres, por supuesto, hombres varones, porque pues, varones, ¿no? Intercambian mujeres con otras sociedades, ¿no? Y que entonces si nos dividimos por alcaldías, Coyoacán ya se mandó por ahí a Alba, vete ahí a Iztapalapa, pues para que hagamos algo en conjunto, ¿no? Vamos a intercambiar mujeres. ¿Cómo llega a esto? Bueno, la teoría tradicional dice que los hombres intercambian mujeres pues, porque son bien salvajes y bien animalotes. Sin embargo, Levi Strauss va a decir, a ver, vamos a estudiar qué sucede aquí. Yo estuve con el Mato Grosso y me di cuenta que ellos no intercambian mujeres a diestra y siniestra. Es decir, mandaron a Alba y mandaron a Ceci a otra alcaldía porque estábamos a punto de tener un conflicto de tierras. Entonces, para calmar las aguas, lo que hicimos fue mandar las mujeres y en muestra como pues de paz, en muestra de unión, que todo está chilling. Entonces dice Levi Strauss, más bien esas mujeres tienen la función completa de hermanar clanes. Y hermanan clanes, o sea, eso de calmar las aguas con instinto de supervivencia. ¿Bien? Es decir, esa comunicación que se da entre Iztapalapa y Coyoacán, y ya nos mandaron unas mujeres, y ya mandamos a Gloria, es pensamiento simbólico, porque están abstrayendo que ese símbolo de paz, ese símbolo de tributo, va a traer hermanamiento en lugar de guerra. Por supuesto, empezaron en los pueblos primitivos, o ágrafos, ¿no? Ya estamos en ese cambio, empezaban a intercambiarse bienes, o sea, empezaban a intercambiarse maíz, empezaban a intercambiarse muebles, animales, objetos, ¿no? O sea, armas,
y pues bienes, ¿no? Y como buenos objetos, pues las mujeres también, ¿por qué no? Entonces, dice Levi Strauss, claro, una vez que esa comunicación, ese lenguaje empiezan a darse, nos damos cuenta que la abstracción de lo que significa paz, lo que significa guerra, lo que significa hermanamiento, empieza a darse a través de sus mujeres. Sin embargo, si los pueblos fueran primitivos, como la teoría canónica quiere decirnos, significaría que las comunidades tendrían familia entre ellos, es decir, podríamos rastrear un ancestro en común. Podríamos decir, digamos que las figuras grandes son los papás, las medianas son las mamás y los chiquitos son los hijitos, ¿no? Podríamos decir que existen familias de triángulos, de círculos, de estrellas, es decir, familias de Iztapalapa, solamente de Iztapalapa, solamente de Coyoacán, solamente del Mato Grosso. Sin embargo, nos damos cuenta hoy en día que ya no podemos rastrear un ancestro en común, porque no existen algo así como familias puras. Más bien, justamente al mandar mujeres a intercambiarse, lo que hicimos fue que ya no podemos rastrear un ancestro en común, sino existe más bien un mestizaje de alianzas. Estas alianzas lo que han provocado es que esa teoría del parentesco se vuelva justamente una teoría de alianza entre familias por medio del matrimonio. Es decir, sí, ya casamos a Gloria y ya casamos a Alba, pero no las casamos entre nosotros, las casamos entre clanes, entre comunidades, entre sociedades. Y las casamos para generar un pacto con esa otra alianza. Es como, ¿qué onda, Coyoacán? Ya eres mi valedora, no eres mi familia, porque ya te llevaste a Gloria. Si fueran tan primitivos, no existiría esta operación. Y entonces, fíjense cómo avanza Levi Strauss y dice, wow, y esto nos lleva a otra cosa, momento. Y nos damos cuenta que entre iztapalapeños y entre matogrosseños y entre coyoaquenses, los hombres tienen el derecho a tener mujeres. Es más, tienen el derecho a tener todas las mujeres, pero no tienen el derecho a tener cada una de ellas. ¿Cómo? Espérate, ¿qué? Te voy a explicar. Dice Levi Strauss, si los hombres, las comunidades fueran primitivas, significaría que las familias copularían entre ellas, porque son muy primitivas, y que entonces el papá y la mamá tendrían hijos y que el papá terminaría teniendo hijos con los hijos, porque son muy primitivas. Sin embargo, no sucede así. Dentro de una comunidad, César puede andar con todas las iztapalapeñas, pero no con su hija y no con su mamá. Y es como, pues claro, es obvio, Gabriela, pues no es tan obvio, porque si realmente fuéramos primitivos, eso no nos importaría, porque lo primitivo significa que nosotros no entendemos que eso no se puede. Entonces dice Levi Strauss, ¿cómo es posible que la gente de Mato Grosso termine generando alianzas y que los padres no copulen con sus hijas? El incesto es la unión sexual entre padres e hijos y hermanos entre sí. Y entonces andaríamos andaríamos siendo incestuosos con nuestras familias, ¿no? Y en este momento yo te digo, ¿no? A ver, ve a tener un hijo con tu papá, y es como guácala, ¿no? ¿De dónde viene eso? Si en teoría somos reprimitivos. Bueno, si dividimos, te hice una tablita para que veas, ¿no? En comparación. Durkheim, que es el padre de la sociología, atribuyó el tabú del incesto, o sea, que no podemos tener hijos con nuestros papás, porque existen religiones, una fuerte asociación religiosa, un miedo a irnos al infierno por meternos con nuestra propia familia. Otros pensadores tradicionales, como cualquier antropólogo anterior a Levi Strauss, dicen, no, es que más bien sucede por una incapacidad básicamente biológica. O sea, los papás no se pueden excitar con las hijas. O sea, es una imposición biológica la que existe.
y los hermanos entre ellos pues no pueden, ¿no? Porque biológicamente no se puede, o sea, no se excitan, es algo así biológico y entonces nos reímos de ellos en sus carotas con las violaciones que suceden entre familias. Levi Strauss, por supuesto, no hace caso de eso y dice, no sucede así, ¿eh? Justamente porque hay antecedentes de padres que han violado a sus hijas, entonces así como que biológico, pues no es, ¿verdad? Y hay antecedentes de hermanos que se han casado entre ellos, y así como que religioso, pues tampoco, ¿eh? Porque con cuánto miedo le tienen a tu señor diablo, pues tampoco, ¿eh? Más bien el incesto es un tabú cultural, es una imposición cultural que te hacen. Ese asco de pensar si quieren besar a tu papá o a tu mamá, es como no, es una imposición cultural que se nos da dada, válgase la redundancia, que se nos construye. ¿Por qué? Si rastreamos ese hecho de que culturalmente se nos imponga que no podemos besar a nuestros padres, porque guácala, es algo que la cultura te ha dicho que no puede ser así, porque tu deber es ir a hermanar tu clan con otros clanes. Entonces ni se te ocurra siquiera quedar en familia. ¿Y qué sucede cuando tú mandas a Fabiola con otro clan y ya Fabiola ya le tuvo asco a su papá y ya no se quedó ni con él ni con sus primos y es como, me voy a ir a conseguir uno de Coyoacán, asumiendo que estamos en Iztapalapa? Es porque entonces si Fabiola se va a esa otra comunidad, nosotros podemos poner un precio. ¿Qué significa? Es, ok, Coyoacán, te quieres casar con Fabiola, pero para eso tendrás que mandarme 8 churros diarios y 3 pastes, ¿no? Fabiola tiene el precio de 8 churros y 3 pastes, y entonces Coyoacán dice, bueno, tú quieres que Fabiola se case con mi comunidad, entonces para eso pues vas a tener que enviarme 8 gaseros y 9 aguas, ¿no? Es decir, el casamiento establece las relaciones de poder entre otra sociedad porque nosotros establecemos nuestras normas y prohibiciones. Y es, a ver, mijita, Iztapalapa tiene un chorro de problemas de agua, entonces ni se te ocurre irte a casar con uno de la Benito Juárez porque no nos conviene. Sin embargo, Coyoacán sí tiene. Entonces te prohíbo que te cases con este, pero sí con este. Y tu misión es ir a casarte con uno de Coyoacán. Es decir, el casamiento empieza a significar cultura, porque esas prohibiciones y aceptaciones se vuelven leyes. Y entonces yo como jefe del clan voy a permitir que mis mujeres de mis clanes se casen con los de Coyoacán y incluso voy a decretar una ley que diga, a partir de ahora, todas las iztapalapeñas se tienen que casar con uno de Coyoacán. Dice Levi Strauss, ley es cultura. No es que no se casen porque son primitivos, no se casan porque tienen una construcción incluso de leyes tan abstracta que no te das cuenta. Mucho cuidado, ley no significa estipulado en la Constitución, ¿eh? Ley es que la sociedad se pone de acuerdo para comportarse de ese modo. Entonces dice Levi Strauss, qué maravilloso, o sea, fíjate cómo la teoría del parentesco nos lleva incluso al tabú del incesto para darnos cuenta que esas sociedades que tú llamas primitivas no lo son tanto, ¿eh? Si fueran primitivas andarían casándose entre ellos, pero no sucede, todo lo contrario, manipulan a sus bienes para generar pues, alcances sociales incluso. Bueno, por lo tanto, dice Levi Strauss, la forma de pensar del hombre primitivo y del moderno son similares. Eso que tú te crees tan civilizado y hombre de mundo, y jajaja, jijiji, mis frappés, se da también en esas comunidades que tú crees que son súper retrógradas. Bueno, retrógradas no, súper no civilizadas, vamos a llamarlas. Por lo tanto, el incesto, o sea,
que no existan familias incestuosas, la prohibición del incesto es la mayor prueba de la superación de la naturaleza salvaje, porque si fuéramos salvajes, andaríamos teniendo hijos con nuestros hijos, porque pues ya me dieron ganas y ya ahora le va, ¿no? Pero dice Levi, eso no sucede, porque culturalmente está prohibido, ni siquiera lo piensas, porque existe una imposición cultural simbólica construida sobre ti, que te está diciendo no lo hagas. Y bueno, eso nos lleva también, dice, pues, Levi Strauss empieza a anotar pues, más cosas, y dice justamente que, bueno, te lo voy a explicar muy rápido, ¿no? Que esas personas, por ejemplo, el Mato Grosso, que es lo más primitivo que podrías pensar, tienen incluso poderes de pensamiento, o sea, no poderes de Jedi, sino tienen facultades del pensamiento que les permiten incluso separar plantas por colores, separar plantas por olor, separar plantas por sabor. Esa capacidad de la mente de separar, clasificar, jerarquizar e incluso unir elementos del mundo salvaje hace que nos lleven a pensar que tienen capacidades de abstracción simbólica. Por ejemplo, o sea, esos pueblos piensan, hay un águila que vuela, hay un pájaro, una golondrina que vuela, hay un pichón que vuela, hay, por lo tanto, aves que vuelan. El pichón, la golondrina y el águila son aves. Del mundo concreto, de la experiencia, abstraigo la idea de que hay aves que vuelan. Por lo tanto, ya voy a ir finalizando la clase. Levi Strauss aquí ya mató la distinción entre lo civilizado y lo primitivo o lo salvaje y la cultura. Él dice, también existe cultura en eso que tú llamas salvaje, solamente que, y acá te lo pongo en una tablita para que lo veas más fácil, solamente que son dos formas muy distintas de abordar el mundo. No es que esas personas sean salvajes y tú seas culta, es que esas personas tienen pensamiento mágico. En lugar de llamarle pensamiento salvaje, tienen un pensamiento mágico. Y no magia de Alakazu Masachicomula, no ese mágico, sino mágico de un entendimiento abstracto de cómo opera el mundo. Y ese sistema mágico, por supuesto que tiene una lógica que clasifica y jerarquiza y entiende muy bien lo que es el mundo. Según tú, lo oculto es lo único capaz de producir cultura, porque lo oculto es lo único capaz de entender cómo opera el mundo. Lo oculto es lo único capaz de producir conocimiento, porque lo estás viendo desde, ay, somos muy científicos, tomamos medicina y pastillas y miren qué cultos somos porque hemos dominado la naturaleza. Dice Levi Strauss, pero no, porque yo ya te demostré que ellos también producen conocimiento. Ellos tienen la capacidad de curarse mediante el entendimiento, por ejemplo, de sus plantas, ¿no? Ellos tienen la capacidad incluso de operarse, de construir máquinas. O sea, simplemente son dos formas muy distintas en las que ellos y tú entienden el mundo. Pero una vez que tú sabes que este pensamiento mágico es el conjunto de abstracciones que hacen reconocible y manejable el mundo, porque no es que le tengan miedo a la lluvia, o sea, es como, ay, no, vivo en la lluvia, pues no. O sea, ellos explican mediante mitos por qué sucede y lo entienden muy bien. De hecho, si lo revisas, te vas a dar cuenta que no están nada lejos a ti. Por lo tanto, nos damos cuenta que estas personas son hombres que razonan y piensan para sobrevivir en el mundo e incluso para vivirlo y habitarlo. Por lo tanto, estas personas con pensamiento mágico son personas con cultura. Y con esto Levi Strauss viene a romper la diferencia entre lo civilizado y lo salvaje, porque empieza a increpar qué significa eso de naturaleza, sociedad, hombre y cultura. Por lo mismo, Levi Strauss nos habla de la ética de la tolerancia y nos dice, tienes que entender que en el mundo existen sociedades que se explican a sí mismas de forma distinta a ti
Y no es que la tuya sea mejor que la de ellos, es que solamente es diferente. Por supuesto, las sociedades tienen naturalezas distintas, no pueden tener la misma. Sería raro que las sociedades nos comportáramos iguales. Por supuesto, estamos hablando de 1950 y esto nos vino muy bien. Nos dice Gombrich que solo se puede desprender de la sagrada herencia de nuestra cultura arriesgándose, porque, por supuesto, en 1950 esto funcionó increíble, pero hoy podemos, hoy que ya avanzamos, es decir, que ya tenemos esto estamentado, podemos cuestionar, ok, ¿qué cosas de la cultura me ha dado de tragar que yo he impuesto como que esto es así? No, que las mujeres son inferiores, que las mujeres no pueden trabajar, que los indios son inferiores, que los negros no tienen derechos. Son cosas que también culturalmente se nos han impuesto. Y Gombrich nos dice, no puedes desgarrarte de la cultura si no te arriesgas. Es una de las respuestas a Levi Strauss. Por supuesto, Levi Strauss fue increíble en su momento, pero hoy nos toca construir una ética de la tolerancia que entienda que también hay cosas en la cultura que son altamente cuestionables. ¿Vale? Pues bueno, yo te voy a dejar con esto, me voy corriendo a mi otra clase. Si tienes dudas, puedes, por supuesto, escribirme. Te abro tu quiz a la 1 y pues nos vemos la siguiente semana para el examen, ¿de acuerdo? Compañeros, hola. Sí, está bien. Sí, profe, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. A ustedes les mando